Hermanos y hermanas y estimado oyente que estamos estudiando la palabra de Dios y estamos en Génesis, le pedimos nuevamente que continúe con nosotros estudiando la palabra de Dios y vamos a continuar en el capítulo 12. En este capítulo 12 del libro de Génesis, en donde encontramos un personaje muy lleno de fe, un hombre que tiene una gran enseñanza para nosotros, y su nombre es Abraham. Vamos a hablar un poquito de este hombre, porque Dios dijo que lo iba a bendecir y que a través de él bendecería naciones enteras, familias en todo el mundo. De manera que es un personaje importante que nosotros estudiemos. Es algo interesante e importante de recordar quiénes son sus hermanos, su papá, y en dónde se encuentra el estudio de Abraham en el Antiguo Testamento. Recordemos Génesis capítulo 12, allí encontramos la mayor parte de la enseñanza de Abraham. Ahora vamos a hablar un poquito sobre este personaje, vamos a ver su significado de su nombre, así también su enseñanza, la cual nosotros es interesante que la aprendamos y que nosotros podamos aplicar a nuestra vida el testimonio y la fe y la esperanza de que nos enseña Dios a través de Abraham. Pero antes, estimado hermano y hermana, tengamos una oración para que Dios sea quien nos ayude a comprender su palabra, sea Dios también quien nos guíe y sea Dios quien sea glorificado a través de lo que aprendamos en su palabra. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa oportunidad que tú nos das una vez más de reunirnos, de abrir la Biblia, Señor, y de escudriñarla a fondo. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guíe, sea tu Espíritu Santo quien sea nuestro guía y que también nos ayudes a aplicar la Biblia a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, también a exponerla a otros vecinos, familiares y amistades alrededor de donde nosotros vivimos. Te pedimos, Señor, por los hermanos que están ahorita estudiando a través de este ministerio, Señor. Te pedimos también que bendigas a todos aquellos que hacen posible esta obra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Si usted ya ubicó Génesis capítulo 12, le voy a pedir que encuentre Génesis capítulo 12 porque es importante que cada uno de nosotros, que usted tenga la Biblia en la mano y pueda observar también por usted mismo, leer a medida leemos ciertos versículos. Veamos el capítulo 12, continuando aquí en el versículo 7. 12:7 y dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice, edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Fíjese, hablamos en la clase anterior de que Dios le apareció a Abraham y Abraham hizo un altar y vimos la importancia de tener un altar en nuestra vida, de tener un lugar donde nosotros podamos venir y alabar y orar y pedirle a Dios. Eso es muy importante, hermano y estimada hermana y amigo que estamos juntos estudiando la palabra de Dios. Dice el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Nuevamente vemos que Abraham no pierde el tiempo, él siempre levanta ese altar, levanta y da ese tiempo él para alabar a Dios, para venir y pedirle a Dios y darle gracias a Dios y exaltarle a Él en su nombre y en todas las bendiciones que Dios le da a Abraham. Entonces Abraham es un hombre de fe, es un hombre de oración, es un hombre que hace sacrificios a Dios, que trae ofrendas a Dios. Muy importante recordar ese punto, hermanos. Luego continuamos en el versículo 9 y nos dice: y Abraham partió de allí caminando yendo hacia Neguev. Veamos lo que dice, lo que significa el nombre de Abraham. Bueno, Abraham significa padre exaltado. Bueno, mi padre es exaltado, es el significado de Abraham. Y también su nombre significa padre de multitudes. Padre de multitudes.
Y este nombre es importante, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber el significado de muchos nombres de personajes, de patriarcas en el Antiguo Testamento. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre, hermano, los nombres de las personas tienen un significado. Y en este caso tenemos a Abraham, que significa mi padre es exaltado. También su nombre significa padre de multitudes, y eso se encuentra y lo veremos en Génesis 17:5. Y eso es muy importante que nosotros recordemos. También es importante de recordar de que Abraham nació en una ciudad que se llama Ur de los caldeos, allá por en medio casi del río Tigres y el río Eufrates. Entonces es importante de recordar que él nació en esta área, en esta parte, en este lugar que se llama Ur. Continuando en el capítulo 12, vemos lo que dice aquí el versículo 10, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, aquí ahora conozco que eres mujer hermoso, de hermoso aspecto. Y el versículo 12 dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Vamos a detenernos allí en este versículo 15. ¿Qué sucede, hermanos? Hubo hambre en el lugar donde estaba Abraham, en la tierra prometida. Hubo hambre, hubo sed, hubo hambre, hubo necesidad de alimentos y Abraham decidió ir a Egipto para poder él adquirir lo que necesitaba. Pero ¿qué sucede, hermanos? Bueno, sabemos que Egipto, hay mucha información sobre Egipto en los tiempos bíblicos. Sabemos que Egipto es una nación en donde lo que prevalecen son nada menos y nada más que faraones, líderes, y hay una gran idolatría enorme, Y cuando nosotros vemos a Egipto en los mapas, ¿verdad? Encontramos siempre al norte de África, al sur de Israel, en donde encontramos a Egipto, ¿verdad? Y lo tenemos ubicado en el mapa y lo vamos a observar dentro de un minuto. Pero quiero que tengamos la idea de cómo nosotros podemos conocer un poquito más sobre la geografía de las regiones bíblicas en aquel entonces. Y si vemos el mapa que tenemos aquí al frente nuestro, encontramos que Egipto se encuentra en la parte sur de Israel, porque este es Israel aquí, esta parte de acá, y esta parte de aquí es Egipto. Aquí tenemos a Egipto, y esta es la zona donde Abraham bajó hacia el sur, ¿verdad? Bajó hacia el sur. Y bajó para que conocieran, para él poder adquirir alimento, y por eso bajó él hasta este lugar. Bueno, algo muy importante que también tenemos que recordar, y tenemos que ver en la porción que acabamos de leer, hermano y estimada hermana, que falló allí un poco Abraham porque él tuvo miedo. Antes de bajar a Egipto, antes de bajar al sur y llegar a este lugar, él se le ocurrió algo porque vio que su esposa era una mujer bonita y tenía miedo porque los egipcios la podían tomar con ellos y lo podían matar a él. Y entonces él dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Y aquí donde tenemos nosotros que aprender mucho, porque Abraham falló allí el tener ese miedo y falló en tener la esperanza en que Dios le iba a proteger. Pero bueno, vemos que según los versículos que hemos leído, hermanos, observamos que Abraham tuvo miedo, ¿verdad? Dice en el versículo 10 nuevamente, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra.
Dice, aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dijo, ¿verdad? ¿Qué pasará? Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Él tuvo miedo, él tuvo dificultades en ese momento porque dijo, no, te van a tomar a ti y me van a quitar la vida a mí. Entonces, ¿qué fue lo que a él se le ocurrió decir? ¿Qué fue lo que él pensó decirle a los egipcios? ¿Qué fue lo que Abraham se le vino a su mente de cómo iba a poder librarse de cualquier cosa que le pudiera pasar a él? Entonces, encontramos aquí en la Biblia y vemos a continuación en el versículo 17, hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas y vacas. Pero fíjense, hermanos, encontramos que Abraham no dijo que era su esposa, no dijo que era esposa de él, dijo que eran hermanos, que eran familiares, pero que no era esposa de él. Y esto fue un problema. Claro, le bendijeron con cuestiones materiales y todo, pero al mismo tiempo, al final tuvo que declarar la verdad. Y el faraón incluso dice, ¿verdad?, que había podido él tomarla para él si él hubiese querido, pero hubiese sido mejor que Abraham hubiese dicho la verdad desde el principio. Y hubiese dejado, ¿verdad?, el miedo a un lado y hubiera confiado en el Señor. Ahora, hermanos, no podemos culpar a Abraham exactamente de todo esto, porque quizá usted y yo hubiésemos hecho lo mismo en ese momento. Tan difícil, decisiones difíciles, pero a través de la enseñanza de Abraham podemos aprender que mejor vamos a enfrentar, aunque sea difícil, lo que venga en nuestra vida, enfrentaremos y Dios nos librará. Dios libró de todas maneras a Abraham en Egipto. Recordemos que Egipto es un lugar idólatra. Los faraones son idólatras. Los faraones son como un dios en Egipto. Y una idolatría enorme que existe allá. La vida para las personas que vivían alrededor de Egipto no significaba mucho en Egipto. Allá se las podían quitar porque Egipto era una gran nación. Y era una nación también con mucha idolatría y maldad. Ahora continuamos hablando sobre Abraham y llegamos al capítulo 13, en donde nos habla de Abraham y Lot, ¿verdad? ¿Quién es Lot? Bueno, encontramos que Lot, hermanos, es el sobrino de Abraham, ¿verdad? Es hijo de uno de los hermanos de Abraham. Recordemos que Abraham tiene 3 hermanos. Abraham tiene su hermano que se llama Nacor y también tiene a su hermano que se llama Harán. Lot es hijo de uno de estos hermanos, pero fíjense, muy interesante, hermanos, para que nosotros observemos, ¿verdad?, a medida que vayamos avanzando sobre la enseñanza de Abraham. Dice el versículo 1 del capítulo 13, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, y dice, y él y su mujer con todos los que tenían con él y Lot. Todas las personas subieron con él y también subió Lot, su sobrino. Y Abraham era, dice, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Muy interesante, hermanos. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Y el versículo 3 nos indica, y volvió por sus jornadas, dice, por su jornada desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Dice el versículo 4. El 5, hermanos, dice también Lot. Dice también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué nos indica? Bueno, a veces las personas tienen gran dificultad o problemas con aquellos que tienen
dinero y que tienen riquezas y son cristianos. En la Biblia aprendemos que Dios ha dado riquezas a hombres en el pasado. Dios ha dado riquezas, pero las riquezas no deben de ser un estorbo para alabar a Dios. Las cosas materiales no deben de ser un estorbo para servir a Dios y para alabar y obedecer a Dios. En lo contrario, deben de utilizarse para una buena causa, para el reino de Dios y para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso debe de ser lo útil en nuestra vida, las riquezas que Dios nos dé, cualquiera que sea. Este hombre con su sobrino Lot tenían grandes riquezas, tenían oro, tenían plata, tenían ellos animales, caballos, vacas, camellos, tenían criados. Y muy importante, hermanos, este hombre era un hombre de fe, de esperanza. Era un hombre que en donde quiera que él iba, levantaba un altar a Dios y ofrecía sacrificio a Dios. ¡Qué hermoso! Aprendemos de Abraham que a pesar de todo lo que podamos caminar y hacer y viajar y llegar hasta un lugar, podemos nosotros depositar ese espacio, ese tiempo y podemos servir y alabar y agradecer a Dios en ese momento. Muy importante, hermanos. Recuerde que estamos en Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Ahora nos indica que Lot también tenía riquezas, así como Abraham. No podían permanecer juntos más, porque las riquezas eran muchas y necesitaban más territorio. Necesitaban ellos más territorio para poder vivir uno del otro, para que ellos pudieran y sus gentes pudieran desarrollarse, porque empezaban a tener problemas entre sí, entre la gente de Abraham y la gente de Lot, empezaban a tener dificultades y por ello se tuvieron que separar. El versículo 8 dice, hermanos, iniciando en el versículo 7 y dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Vamos a hablar un poquito de estos dos grupos, de estos dos, del cananeo y del fereceo. El versículo 8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, le dice Abraham a Lot. Somos hermanos, no debe de haber un altercado, no debemos de tener problemas por nada, porque somos hermanos. Recordemos que Abraham le recuerda eso a Lot como un hombre de fe, un hombre de sabiduría, ¿verdad? Un hombre que ora bastante, un hombre que es dedicado al servicio de Dios. Mencionemos un poquito sobre Lot. Hijo de Harán. Lot es hijo de Harán y es sobrino de Abraham, ¿verdad? Lot también es joven y decidió seguir a Abraham cuando Abraham se vino de Harán. Recordemos ese lugar, Harán, en donde su padre murió, y de allí él viajó a la tierra prometida hacia el sur, porque Harán está al norte de la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Es la parte que se le llama ahora Israel. También en la Biblia se le ha conocido como Canaán, a ese lugar, o Palestina. Muy importante, hermanos, que recordemos que Lot es hijo de Harán y sobrino de Abraham, y ambos son descendientes de uno de los hijos de Noé. Y más, no me parece, es de Sem, es de cual desciende Abraham, de Sem, de uno de los hijos de Lot. Todos, como dije anteriormente, descendemos de uno de los hijos de Lot. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a mencionar nuevamente que todos descendemos de uno de los hijos de Noé, porque me estaba deteniendo allí un poco mal. De uno de los hijos de Noé, todos descendemos de uno de los hijos de Noé. Recordemos esa parte, estimado hermano. Ahora veamos, continuamos viendo el capítulo 13. Y nos indica el capítulo 13, en el versículo 8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Dice el versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti?
yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres, dice, a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Dice, para que no hayan problemas entre ambos. Y el versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, dice, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Otros dos lugares que vamos a mencionar y vamos a hablar un poquito más de estas dos grandes ciudades. Y aquí tenemos a Sodoma y Gomorra. Y es primera vez que las encontramos aquí en el capítulo 13 y versículo 10. Recuerde, estimado hermano, vaya usted haciendo una nota. Lleve usted un estudio y escriba estos lugares principales, personajes y lugares principales. Hemos venido observando ya varios a través de los estudios, iniciando desde el capítulo 1 de Génesis. Ahora estamos viendo aquí también encontrando lugares importantes en la Biblia, que son famosos y son bastante conocidos. Vemos aquí a Sodoma y Gomorra. Versículo 11 dice, entonces Lot, dice, escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Se apartó Lot y también Abraham, se separaron para que no hubiese más contienda, que no hubiese más problema entre ambos, ni entre los criados y las personas que andaban pastoreando las ovejas y el ganado de cada uno de ellos. Entonces se separaron, pero quiero que observemos que Lot agarró hacia una gran llanura, bonito que se miraba todo, pero era hacia la dirección de Sodoma y Gomorra, hacia la dirección de Sodoma y Gomorra. Y vamos a hacer énfasis en este detalle, porque a veces, aunque algo parezca muy bonito, algo parezca que es lo más hermoso, puede ser lo más peligroso, lo más tentador. Y a Lot le pasó eso. Él escogió la zona que se miraba más bonita. Pero veamos lo que sucede en el versículo 12, ¿verdad? En el versículo 12, en el 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron del uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Este es el problema, hermanos. Y vamos a hablar sobre Sodoma porque necesitamos saber un poquito de lo que era Sodoma, de lo que practicaban, de su idolatría en Sodoma. Y Lot fue poniendo tiendas, dice, o sea, como levantando casas hasta llegar hasta ese lugar. Recordemos que las casas de aquel entonces no eran como las que nosotros tenemos ahora. Eran tiendas como tiendas de campaña, le llaman también tins. Grandes, algunos eran enormes, lujosos, con mucho espacio, otros eran pequeños, sencillos. Todavía existen hoy día muchos de estos en estas zonas, en Israel y en Egipto y en todos estos desiertos. También se nos ha dicho y hemos visto fotos por ahí en los libros que la gente vive en estas tiendas de campaña. Y no tienen una casa como la que nosotros tenemos, pero el techo de las tiendas de campaña sale la antena de la televisión. Así es de que ya hasta televisión tienen, ¿verdad?, en estas tiendas de campaña. Y radio, y muchos de ellos tienen estos aparatos. Pero bueno, hermanos, se han acostumbrado a vivir de esa manera, y así vivía Lot, y así vivía también Abraham, en tiendas de campaña. Pero nos dice la Biblia que Lot fue levantando estas tiendas hasta llegar a Sodoma. Versículo 13 dice más, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Haga una notita y apunte Génesis 13:13. ¿Cómo era la gente de Sodoma? Eran malos, dice la Biblia. Hermanos, eran malos, eran pecadores contra Jehová en gran manera. La palabra en gran manera tiene mucho significado. Aquí significa que eran desafiantes, eran increíblemente maquinadores para lo malo en la práctica. El versículo 14 dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Dice, alza ahora tus ojos y mira
Dice desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, le dice Dios a Abraham. Versículo 16, y ahora tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Qué significa, hermanos? Que la descendencia de Abraham iba a ser como el polvo de la tierra, millares y millares. La descendencia de Abraham tiene dos significados. Significa la gente de la fe, conforme la fe de Abraham. La gente de esperanza, conforme la esperanza de Abraham. Que iban a tener el mismo Dios que Abraham tenía, el único Dios verdadero. Dice que la descendencia de Abraham en esperanza y en fe y en conocimiento del verdadero Dios iban a ser como el polvo de la tierra, millares. Y es cierto, hermanos, hay millares, a través de los siglos, a través de los años han habido miles y miles de personas. Tenemos que estar agradecidos usted y yo porque Dios ha hecho posible que también este mensaje de la verdad, que esta grandeza del conocimiento de Dios, del verdadero Dios, haya llegado hasta nosotros. Y esto ha sucedido porque Dios lo ha permitido, porque Dios en su infinita misericordia lo ha hecho posible y porque a través de los años han habido hermanos dedicados que se han sacrificado en expandir el evangelio por el mundo entero. Por eso todos tenemos un llamado. Todos los que somos conocedores de la palabra de Dios tenemos un llamado y es de decirle a los demás del verdadero Dios, de hablarles de nuestro Salvador, de hablarles del único Dios que hizo todas las cosas iniciando con el planeta Tierra, luego organizando todo, el sol, la luna, las estrellas, los mares y también así haciendo los árboles y el hombre poniéndolo en un huerto del Edén, hablándole a otros de que hay un solo Dios que ha hecho todas estas cosas y que está en control de todo. Este Dios nos ama y a través de Abraham aprendemos que Dios promete también a Abraham, así como prometió a Noé, así como también prometió, ¿verdad? Anteriormente le prometió que todos serán bendecidos a través de Abraham, todas las naciones, y dice que serán multitudes como el polvo, hermanos, como el polvo. Como el polvo, ¿quién puede contar el polvo? Bueno, nadie, hermanos, somos millares. Dios lo ha prometido. Ahora veamos un versículo más y nos indica aquí en este versículo 17, dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré, dice Dios. Abraham pues, dice, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Qué hermoso, hermanos. Edificó Abraham altar otra vez. Y ya vamos encontrando 3, 4 veces. Edificó Abraham altar otra vez. ¡Wow! Así como Abraham, no debemos de perder tiempo. Podemos levantar altar, podemos dedicar ese espacio. Muy lamentable cuando no dedicamos ni tan siquiera un día a las cosas de Dios, porque estamos muy ocupados y habemos muchos por ahí también que pensamos que creemos en Dios, pensamos que conocemos un poquito de Dios, pero nunca hemos tenido una Biblia en la mano, nunca la hemos escudriñado. Y es lamentable. Por eso, gracias a Dios, que Dios nos ha puesto a usted y a nosotros el poder estudiar a través de este ministerio. Y le seguimos invitando a que se mantenga escudriñando la palabra de Dios, porque usted descubrirá grandes cosas a través de ella. Y una gran enseñanza que lo harán libre y le darán un gran conocimiento del verdadero Dios. Dios es poderoso. Dios hará levantar en usted la esperanza y la fe. Lo hará crecer espiritualmente, como usted no se imagina. Viajando a través de la Biblia, Dios nos habla. Explorándola y escudriñándola, Dios nos enseña las riquezas de su sabiduría. Ahora veamos el capítulo 14 de Génesis.
Y dice lo siguiente, el versículo 1 dice, aconteció en los días de Amrafel, dice Amrafel, rey de Sinar, dice Ariot, rey de Elsar, y también tenemos otro nombre aquí que es Kedor Laomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goen. Aquí aparecen varios reyes y varios nombres que si usted tiene un estudio más a fondo, más detenido, puede hacer un listado de estas personas en el capítulo 14 para empezar a investigar un poquito más de quiénes son ellos, de qué lugar viven. Si puede usted tener un libro de geografía, de los mapas de los tiempos bíblicos, también sería fantástico para que le ayude en su estudio. A veces las Biblias también al final traen mapas. No sé si la suya traerá mapas, pero si usted puede tener una Biblia que tenga mapas, sería importante. Porque esta Biblia tiene mapas al final y le puede ayudar en cuanto a lo geográfico, a la geografía de los lugares y donde se encontraban los países y ciudades. Es importante que tengamos una idea sobre eso. Bueno, continuamos aquí en este capítulo 14 y vemos que Lot es mencionado en el capítulo 14 y mencionado varios nombres de reyes y personas y todo esto, veamos el versículo 8, dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Bueno, quiero mencionar con respecto a este versículo que acabamos de leer que Sodoma y Gomorra no tienen buena fama, son famosos por su idolatría y por su pecado. Por lo consiguiente, hermanos, cuando hay pecado y hay idolatría, hay guerra. Porque hay envidia, la carnalidad prevalece. Y aquí vemos estos pueblos que solo en guerra piensan, solo en guerra querían vivir peleando entre unos y otros. Y se reunían las personas y los reyes se iban a las guerras. Y menciono eso porque eso sucede también en todos los países, incluso hoy día, incluso entre las familias, entre las mismas personas. Hay guerra muchas veces y muchas veces sucede porque no hay control de parte de Dios en nuestras vidas. Y dejamos andar y volar la carne. Y por eso tenemos guerra. Y por lo general el hombre también está acostumbrado a hacerse daño uno al otro, a comerse uno al otro, a autodestruirse uno al otro. No estamos supuestos a cuidarnos unos a los otros, a protegernos, a ayudarnos, a amarnos, a poder nosotros unirnos. Dios es unión y Dios quiere que nos unamos, quiere que seamos uno en Él. De manera, hermanos, que encontramos en Sodoma y Gomorra, encontramos pecado, idolatría, guerras, todo lo que no debe de ser en el ser humano. Pero ¿quién está a las puertas de Sodoma y Gomorra? Nada menos y nada más que Lot, el sobrino de Abraham. Otro hombre que también conoce de Dios está a las puertas de este lugar peligroso, cerca de la tentación. Y estar cerca de la tentación es peligroso, hermanos. Tenemos que huir de ella, apartarnos de ella lo más que podamos. Entonces aquí seguimos viendo el capítulo 14, ¿verdad? Sobre este detalle de Gomorra, de Sodoma. Veamos el versículo 11, dice, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus posiciones y se fueron. Y esto se trata de las guerras y de las batallas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede a continuación en el versículo 13? Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, dice el hebreo, que habitaba en el encinar, y Manré, el amorreo, dice hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran hallados, dicen, eran aliados con Abraham. Bueno, esto es muy importante. En aquellos entonces también tenían que aliarse para poder usar la fuerza, porque en este caso, hermanos, Lot fue llevado cautivo.
para estas grandes ciudades. Fue llevado cautivo, se vio en la guerra y fue llevado cautivo. Él y su gente. Él y su gente lo llevaron y le robaron y lo amarraron y lo tuvieron cautivo. Y entonces Lot se alió con otros para irlo a rescatar. ¿Qué sucede con la enseñanza que estamos viendo? Bueno, no debemos de perder la oportunidad de saber que no todo lo que se ve bonito resulta bien. Porque Lot vio toda aquella tierra muy bonita, hermosa, la vio que estaba como para vivir y tener una vida feliz. Pero descubrió con los días, con las semanas, que no fue así, porque había una ciudad llena de pecado, de guerra, de maldad, y eran Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con estas ciudades? Bueno, hermanos, más adelante se nos dice que Dios las destruyó. Dios las destruyó por su pecado, por las cosas que allí se hacían y se vivían. Dios las destruyó. Ahora, continuamos viendo nosotros aquí, ¿verdad? A continuación tenemos nosotros en el versículo 17, y es mencionado en este versículo 17, dice, y cuando volvía de la derrota de Kedor, Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que él es el valle del rey. Bueno, muy interesante que aprendemos nosotros en esta parte y vamos a hablar sobre Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, Melquisedec, así nos habla aquí en este capítulo 14, versículo 17 en adelante. En el versículo 18 es mencionado por primera vez Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, dice, sacó pan y vino. Recordemos que este vino no es del vino que usted cree que es. Tengamos mucho cuidado cuando vemos en la Biblia la palabra vino. No es lo que usted se imagina que es el vino que usted conoce ahora. No, es otra clase de bebida. Es una clase de bebida como la que usted y yo conocemos muchas veces. No siempre la palabra vino significa fermentación o alcohol, ¿verdad? Tenemos que recordar esa parte, hermanos. Entonces, este hombre, porque recordemos que este hombre era un hombre dedicado a Dios, era un sacerdote, de manera que tenía que cuidarse, ¿verdad? En cuanto a lo que él tomaba. Entonces, el versículo 18 lo leemos de nuevo y dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Muy interesante, aquí tenemos una gran enseñanza en esos tres versículos. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, Melquisedec, hermanos, menciona que es el rey de Salem. ¿Quién es Salem? ¿A dónde queda Salem? ¿Es una ciudad, país? ¿Qué es lo que es? ¿Es un pueblo? Bueno, Salem es el nombre que se le da a Jerusalén en ese entonces. Lo que más después vino a llamarse Jerusalén, este entonces es el rey de Salem. Muy interesante, hermanos. Fíjense, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan, dice, ¿verdad? Y le bendijo a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Muy importante, hermanos, el crédito hacia Dios. Este rey de Salem, por eso es un hombre de Dios, porque este hombre le da el crédito a Dios en todas las cosas. Creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Creador del cielo y de toda la tierra, hermanos. Ahora, veamos el 20 nuevamente, dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos. Nuevamente, hermanos, Dios nos libra. Dios libró a Abraham del encuentro, del ataque, de la guerra que tuvo para rescatar a Lot. Dios lo libra porque Dios está con él y lo protege a Abraham, porque es un hombre de fe. Muy interesante que recordemos este punto, que el rey de Salem dice que Dios lo protegió a Abraham. Ahora,
Veamos lo que dice, hermanos, a continuación. El versículo 21 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham el rey al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, dice Abner, Escol y Mandré, los cuales tomarán su parte. Bueno, a través de estos versículos encontramos, hermanos, el carácter de Abraham. Fíjense, el carácter de Abraham, primeramente, él no se unía con personas que no fueran creyentes. Él no aceptaba cosas o riquezas de otros reyes que fueran reyes idólatras, que fueran reyes mundanos. Muy importante de recordar eso, porque aquí dice que no va a tomar ni una correa de este rey de Sodoma. Nada, ni una cinta va a agarrar de él. Abraham sabe que Dios le va a bendecir de todas maneras. No necesita tomar de nadie. Muy importante, especialmente de un hombre como el rey de Sodoma. Vamos a explorar más en la siguiente clase. Vamos a explorar un poquito más sobre Sodoma y Gomorra. Vamos a explorar más sobre algunos de los reyes. Y vamos a saber dónde está Lot en todo esto. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con Lot? Bueno, hermanos, de alguna manera, Lot siempre sigue también siendo protegido por Dios, porque Abraham le ayudó a poder librarse de la captura que le habían hecho a él y a su gente. Iniciando en el capítulo 15 de Génesis, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, dice aquí. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer?